El 3 de julio de 1977 hubo una tormenta eléctrica que destruyó una central eléctrica cerca de la ciudad de Nueva York. Había un operador que había sido preparado y capacitado para una catástrofe como esta. Y él había recibido toda la capacitación para restablecer la energía cuando pudiera surgir esto. Él tenía la responsabilidad de restablecer la energía en 15 minutos, no más de eso. Todo el proceso que él tenía que realizar, podría realizarlo para restablecer la energía en toda la ciudad en 15 minutos. 15 minutos. Los protocolos estaban escritos, había manuales para que él pudiera restablecer la energía, pero él cometió un error y falló en cumplir la última parte del protocolo. Los protocolos hablaban de una serie de interruptores que él tenía que subir, pero en la última parte de los protocolos había un último interruptor que él nunca subió. La falla fue catastrófica y ocasionó grandes problemas en la ciudad. 24 horas la ciudad se mantuvo en la oscuridad. Y eso levantó un motín. No sé cuántos han ido a la ciudad de Nueva York, pero los que han ido saben que allí hay una multicultura. Ahí la gente lo que menos tiene, bueno, no sé si solamente ahí, pero en cualquier lugar, pero especialmente los neoyorquinos, lo que menos tienen es paciencia. Y en esas 24 horas la ciudad se convirtió en todo un caos. Hubo un motín. Y ese motín ocasionó pérdidas en los negocios de más de 300,000 millones de dólares. Por 24 horas de oscuridad. Por un problema de un operador que no cumplió correctamente los protocolos y no subió un último interruptor. Pablo le está enseñando a su hijo Timoteo los protocolos necesarios para que la luz del evangelio nunca se apague en esa iglesia de Éfeso. Timoteo, tengo una carga especial y te quiero encargar. Y la expresión que utiliza Pablo al inicio de esta porción del versículo 3 es una palabra que no solamente es un mandato, no solamente tiene el sentido de te ordeno hacer algo. Sí, tiene ese sentido, pero tiene un sentido también de un encargo personal, de un favor, de un mandato que va implícito un sentimiento. Y yo explicaba esto en el grupo pequeño, como cuando yo le pido algo a alguien que no es mi hijo, y cuando le pido algo a mi hijo, yo le puedo decir a alguien, te encargo este favor, mira, es importante que lo hagas, por favor, no se te vaya a olvidar. Pero cuando yo voy a hablar con mi hijo, yo lo puedo agarrar de la camisa y decirle, hey, te encargo esto, soy tu padre, por favor, escucha lo que te estoy diciendo. Espero que me haga caso. No sé si daría el mismo resultado, pero es un encargo especial. Y Pablo le está hablando a su hijo Timoteo con un encargo porque él no quiere que la luz del evangelio se apague en esa iglesia. Es tan importante que Timoteo pueda escuchar las palabras de su amado Padre espiritual, pero no solamente de su amado Padre espiritual, sino del apóstol Pablo. Y Pablo le va a mostrar a Timoteo lo que Timoteo tiene para poder mantener los protocolos correctos y mantener esa luz del evangelio en esa iglesia de Éfeso. Y porque Dios nos ha dado su evangelio, y porque Dios le ha dado el evangelio a Timoteo y la palabra del evangelio, Timoteo tiene que atender a ese llamado por el bien de esa iglesia. Y esa es la proposición que hoy quisiera que tú llevaras y recordaras. Porque Dios te ha dado a ti el evangelio, al igual que a Timoteo. Tú y yo tenemos que atender a ese llamado, al llamado del evangelio para el bien de la iglesia.
¿Cómo es que atendemos, si surge la pregunta, cómo puedo atender al llamado del Evangelio? Y quisiera que viéramos 3 puntos en los siguientes minutos que nos arroja esta porción de la Escritura. Número 1, presta atención desechando las enseñanzas vanas. Presta atención desechando las enseñanzas vanas. Y mira cómo Pablo le dice en los versículos 3 y 4, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Te rogué que te quedes en Éfeso cuando estuve allí contigo, para que mandes a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Es interesante ver cómo Pablo le da esta orden a Timoteo. Te dejé allí, te pedí que te quedaras, te rogué como mi hijo amado, para que tú des un mandato. No para que des una sugerencia, sino para que tú des un mandato a esa iglesia, que ordenes que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Hay tanta enseñanza en esta iglesia que está seduciendo los oídos de los hermanos, porque esas enseñanzas parecen tener apariencia de sabiduría humana. En una sociedad donde la influencia griega y romana, donde se ha mezclado lo greco-romano y está trayendo mucha sabiduría humana, allí Pablo le dice a estos hermanos a través de Timoteo: te pido, Timoteo, que mandes que no enseñen. Es un mandato. No presten atención, no solamente que no enseñen, sino que a esos que están enseñando diles que no enseñen, pero también a los hermanos de la iglesia que no presten atención. Y es entonces en 2 sentidos este mandato. Diles que no estén enseñando a los que están enseñando. Pero si siguen enseñando, de alguna forma están algunos escuchando, y diles a los que están escuchando que no escuchen ni presten atención, sino que desechen eso. Deséchalo, mandando a algunos a que no enseñen y mandando a otros a que no escuchen ni presten atención. Indudablemente el apóstol se refiere, cuando pensamos en estas fábulas y genealogías interminables, se refiere el apóstol a esos mitos. Y a lo largo de esta primera carta y la segunda carta a Timoteo y a Tito también, vamos a encontrar esta misma expresión de Pablo. Mira, en el versículo 7 nosotros encontramos lo mismo. Ve el versículo 7, donde vamos a llegar en un momento. ¿Qué les dice? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Está hablando de estos mismos maestros. En el capítulo 4, versículo 4 de 2 Timoteo, habla de estas fábulas y mitos. En el capítulo 1, versículo 14 de Tito, también les dice que estos tienen un carácter judaico. Así que estos maestros que están enseñando fábulas y que algunos están prestando atención a estas fábulas, están poniendo una carga religiosa de aparente sabiduría sobre los creyentes de Éfeso. Y eso está haciéndoles ver a ellos como los sabios y los que pueden dar sabiduría a otros. Si tú cumples tal o cual nivel de sabiduría y de elocuencia, entonces tú eres parte de nuestro élite religioso. Tú comienzas a entender la sabiduría de una forma mística, única. No cualquiera llega a ese nivel.
y comienzan a establecer sus propios niveles de espiritualidad con base a estas fábulas y genealogías interminables. Y comienzan a hablar de una forma tan elocuente. Y quiero decir esto, estas personas no son ignorantes. No son ignorantes. Lo veremos en el versículo 7. Son personas elocuentes que atraen a las personas con su lógica, con su argumentación. Claro que tienen elocuencia. Por eso atraen a las personas. Ahora bien, estos estaban hablando de cosas elocuentes, pero de mitología, donde mezclaban las culturas. Diferentes culturas estaban mezcladas a través en esta argumentación de estas personas. Pero la pregunta ¿es algo que nosotros tenemos que condenar la elocuencia? ¿Es algo que tenemos que condenar cuando hablamos de cuentos? No sé, pienso en un autor como Christian Andersen o C.S. Lewis o El Señor de los Anillos, y decimos, eso es cuentos. No que nosotros tendremos que condenar eso. El problema es que estos que están en Éfeso comienzan a mezclar la historia sagrada con la ficción. Y comienzan a decir que hay una relación entre esos mitos griegos con la verdad de la Escritura. Y eso no tiene nada que ver. Y tiene un efecto, en verdad, catastrófico. Y lo que ellos están haciendo es combinando esos elementos para generar un placer en los oyentes, porque causa placer toda esa elocuencia con ciertos cuentos y matizados con ciertos elementos teatrales, y lo que produce es una emoción que te embriaga, una satisfacción de la vana curiosidad. Pero realmente están distorsionando el evangelio con sus palabrerías. ¿Y por qué Pablo les dice de una forma tan categórica: deténlos, mándalos a que no enseñen y manda que no los escuchen? ¿Por qué? Vas a la última parte del verso 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Por qué? ¿Cómo termina el verso? ¿Cuál es la siguiente parte del verso 4? ¿Qué acarrean estos elementos? Disputas. Y esta palabra tiene una connotación de especulación vana. Y eso me hizo pensar en unos libros que utilizaban en ese tiempo de cómo hacían misticismo y alegorizaban de formas tan impresionantes con los números, la numerología. El 7, el famoso 7, el número. ¿El 7 qué número es? Perfecto. Mira, son 7 días. En verdad, son 7 días. Y nosotros tenemos un mes que tiene 4 semanas de 7. Y entonces comienzas y te das cuenta de que y haces todo un espectáculo con base al 7. Tú naciste el 7 de noviembre. Oh, yo nací el 17 de mayo. Wow, o sea, hay algo que Dios nos está diciendo. Y suena, en verdad, pintoresco y gracioso. Pero es verdad que muchas personas fundamentan su fe en fábulas como estas y creen que Dios les va a bendecir porque nacieron el 7 o porque
en toda su casa tienen el 7, o porque tienen 7 Biblias, o porque... Toco madera. Los dominicanos no van a entender eso, pero hoy en la comida se los explicamos. Y déjenme hacer una aplicación aquí, porque, hermanos, hay debates teológicos infructuosos. No porque la teología sea infructuosa, sino porque la intención del debate es infructuoso. La motivación es ganar el debate. Es ver quién tiene la teología pura, inmaculada. Y pareciera ser que lo mandatorio es señalar cuando alguien tiene una enseñanza diferente a la mía, y que mi vida se trata de estar señalando a eso. Y yo quiero animarte, mi querido oyente, si tú eres un creyente genuino, ten cuidado de estar peleándote en las redes sociales con personas que jamás has interactuado con esa persona. Ten cuidado con señalar a hermanos que pueden pensar diferente a ti de algunos aspectos doctrinales que a lo largo de la historia de la iglesia se han debatido y se debatirán. Ten cuidado. Ahora, no estoy diciendo que no exista un espacio para un debate teológico sano, que el propósito sea la edificación, no la división y disputas necias. Hay espacio para eso y debemos de tener una postura teológica clara y poder defenderla. Pero eso no significa que yo estoy generando disputas entre hermanos por mi posición doctrinal diferente a otros. En la iglesia algunos pudieran decir que, bueno, pues qué bueno que están aquí los teólogos, esos que están ahí en la UCLA y que están estudiando maestría, porque eso es lo que deben de escuchar. Y quizá tú dices, yo no debato de teología. Pero cómo nos gusta pelearnos por quién tiene la razón. En la iglesia también hay disputas por cosas tan simples. ¿Y por qué me tocó a mí aquí y no allá? ¿Y por qué me tocó en este grupo pequeño? Seguramente no quisieron que yo estuviera con tal o cual. Nos gusta pelearnos por todo. Y esto lo único que acarrea son disputas, vanas especulaciones. Vanas especulaciones. Hermano, porque Dios nos ha dado su evangelio, atendamos a su llamado por el bien de la iglesia, desechando las enseñanzas vanas. Desecha. No prestes atención a esas fábulas. No prestes atención, pero tampoco comiences a enseñar esas fábulas. Mantén tu posición doctrinal, pero no generes una disputa por tu posición doctrinal. Pero una segunda forma que Pablo le dice a Timoteo que debe de atender al llamado del evangelio, la encontramos en los versículos, la segunda parte del versículo 4 y el versículo 5. Presta atención, cultivando el amor genuino. Ahora Pablo les da ese mandato negativo que encontramos en los versículos 3 y 4, la primera parte del versículo 4, pero ahora le va a dar un mandato positivo. Más bien que edificación de Dios, que es por fe. Y en la Reina Valera 60, en la Nueva Biblia de las Américas, esta última parte del verso 4 la encontramos ahí, en el verso 4. Pero en la NBI encontramos esta última parte del verso 4 en el verso 5. Y creo que le da esa fuerza al verso 5, porque así te encargo ahora, es la forma en que termina el verso 4, ¿verdad? Pero cuando vas a la NBI, tú te das cuenta que ese te encargo, ese mandato está en el verso 5 y le dice, este es el mandato. Realmente el fin no es estar diciéndole a la gente lo que no debe de hacer y lo que no debe de escuchar.
Eso es importante. Eso es importante. En este mundo donde hay muchas personas que están hablando de genealogías y falsa doctrina, hay que decirle a la iglesia que no preste atención, pero el mandato que quiero que tú escuches y que tú debes de encargarle a esta iglesia es el siguiente. El propósito de este mandamiento, ¿cuál es? El amor nacido de corazón puro. Así que Pablo le da este mandato y le ordena que la iglesia entienda que su labor aquí como iglesia es reflejar el amor. No es estar señalando solamente a los falsos maestros. Es necesario señalar a los falsos maestros, pero el fin último no es señalar a los maestros, falsos maestros solamente. El fin último es el amor. El amor. La finalidad de lo que Pablo le pide a Timoteo no es establecer su autoridad como el hijo verdadero del apóstol. No es ni siquiera que Pablo tenga allí un reconocimiento por su apostolado. La finalidad de Pablo no es enjuiciar, ni juzgar, ni castigar a los conflictivos, ni de sentir satisfacción orgullosa de saber que sus propias enseñanzas están prevaleciendo en la iglesia de Éfeso. No, no. La razón por la cual exige que los falsos maestros sean callados es sencillamente porque él verdaderamente ama a esa iglesia y quiere que ese amor sea el que se respire en la cultura de esa iglesia. Es su amor. Es el amor que él tiene hacia esa iglesia y es ese amor que quiere que se impregne en esa iglesia. El amor hacia esta iglesia no le permite ver que sus hermanos estén siendo confundidos por esas falsas doctrinas, esas genealogías interminables, esos mitos, porque no les acarrea nada bueno. Los amo tanto que no puedo permitir que ustedes sean confundidos por eso, pero porque les amo, eso quiero que prevalezca entre ustedes. El amor es esencial en la vida de Pablo. Pero ¿por qué? Porque es la esencia del evangelio. Hermano, quiero pedirte que pienses en esto. La esencia del evangelio no es el señalar a los falsos maestros. La esencia del evangelio es el amor. A veces nos desgastamos tanto por señalar a los falsos maestros que nos olvidamos que en lo que debemos desgastarnos es en amar. En amar. Esa es la esencia. Pero cabe la pregunta, ¿a qué amor se refiere Pablo? Porque en una cultura tan ligera como la que vivimos, tan light como la que vivimos, ese concepto ha sido distorsionado, muy distorsionado. ¿De qué amor? ¿Cuál es ese amor del que Pablo habla? El verdadero amor del que Pablo habla no es un amor nacido de la naturaleza humana. No procede del ser humano. De hecho, va a dar tres cualidades o tres aspectos de donde fluye ese amor, de donde nace ese amor. Porque es interesante que Pablo utiliza esta palabra, ¿no? Versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor, ¿qué? Nacido, engendrado, ha sido dado a luz, y este amor es nacido de una fuente diferente al corazón sensible. Déjate guiar por tu corazón. No, de ahí no nace el amor del que va a hablar Pablo. De hecho, ese amor solamente fluye del glorioso evangelio. No fluye de otro lugar. Solamente es el evangelio que produce ese amor. Las tres cualidades de las que Pablo menciona a continuación son cualidades que fluyen cuando alguien en verdad ha visto el poder regenerador del Espíritu Santo en su vida.
En la medida que nosotros nos damos cuenta de que ese amor no fluye de nuestra capacidad humana, sino que es un amor que surge solamente del poder sobrenatural, del fruto del Espíritu Santo, es entonces cuando nosotros nos damos cuenta que nadie puede amar, pero todos podemos señalar. Nadie puede amar genuinamente, pero cualquiera pudiera señalar: ese es falso maestro, ese es falso maestro, porque tú das una estudiada superficial sin el poder regenerador del Espíritu Santo, sin la iluminación del Espíritu Santo. Tú puedes señalar a algunos y decir: ese está mal. Mira, el testigo de Jehová está mal. Ya esta otra secta está mal. Y señalar. Cualquiera pudiera señalar. Y déjeme hacer una aplicación aquí. Hay hijos de nosotros que fácilmente podrían señalar cualquier secta y decir: ese es un falso maestro. Para eso no necesitan el poder sobrenatural del Evangelio. Pero para cumplir el mandato del versículo 5, solamente un creyente genuino puede producirlo. Mi querido oyente, este amor no se produce en la vida de ningún ser humano a menos que haya recibido por gracia el poder regenerador del Espíritu Santo. El Evangelio de Cristo es la única fuente para que los huesos muertos de nuestra vieja naturaleza puedan revestirse del amor genuino. Déjenme decirlo nuevamente. El Evangelio de Cristo es la única fuente para que los huesos muertos de nuestra vieja naturaleza puedan revestirse del amor genuino. No hay otra fuente. ¿Cuáles son los elementos entonces que distinguen este amor genuino? Y quisiera decirte que es importante que conozcamos estos elementos, porque si no los conoces, podrías confundirlos con sentimentalismos. Y Pablo precisamente va a describir los elementos, porque ahí está la salud de la iglesia, de que este amor sea bien entendido. Así que el hermano que va a intervenir, el hermano que va a corregir, el hermano que va a supervisar que el evangelio sea predicado en esa iglesia, debe de tener claro este amor. ¿Y cuál es el primer elemento? Corazón puro, corazón puro. Y es lo que Pablo le dice, ¿verdad? Versículo 5, es el amor nacido de corazón limpio, de corazón limpio. Corazón limpio, corazón puro. La palabra que se utiliza es una palabra que tiene que ver con algo de libertad, libertad de culpa, libertad de responsabilidad, un corazón que está libre de ser señalado por alguna culpa. Es ese corazón que dirige nuestras acciones. Es ese corazón que el Señor Jesucristo habla allá en Mateo 5, bienaventurados los de limpio corazón. Es ese corazón. Y cuando nos referimos a corazón, no nos referimos al órgano fisiológico, nos estamos refiriendo al centro de nuestras operaciones internas. Es lo que dicta lo que tú haces, lo que yo hago, mis intenciones están allí en mi corazón. En mi corazón. Y por eso Pablo le dice, el amor genuino nace de un corazón puro, limpio. ¿Y qué es el corazón? Entonces es el centro de motivaciones. Cuando yo tengo una motivación pura. Cuando mi intención no es ganar, mi intención es edificar. Cuando mi intención no es avergonzar, mi intención es promover y alentar.
Bienaventurados los de limpio corazón, felices, gozosos. Pero es interesante que el Señor Jesucristo ahí en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Y qué continúa diciendo? Porque ellos serán eficaces en la administración de la iglesia. No. El Señor Jesucristo no dice eso, sino bienaventurados de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Wow. Y eso me hace recordar lo que el Salmo 24 dice, ¿no? ¿Quién subirá? ¿Quién podrá ver? Precisamente los de limpio corazón. ¿Y quién tiene un corazón limpio? ¿Quién hace todo? ¿Quién hace todo con pureza? El salmista mismo dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y prueba en mí si hay camino de perversidad, porque seguramente hay acciones que yo estoy haciendo que no son puras. Y es por eso que necesitamos el evangelio. No hay forma de tener un corazón puro a menos de que todos los días tú te estés predicando el evangelio. Porque la tendencia de tu corazón y de mi corazón es maquillar con sabiduría humana y con teología moderna y reformada, pero realmente lo que hay detrás de tu corazón y de mi corazón no es puro. Y es precisamente allí la necesidad de Cristo y de su evangelio. Predícate el evangelio, corazón. Y no solamente un corazón puro, sino buena conciencia. Buena conciencia. La buena conciencia es más. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque muchas veces nosotros hablamos de la buena conciencia y pensamos en la buena conciencia como una conciencia libre. Libre. Y es más que eso. La buena conciencia es aquella que se rige por la verdad revelada de Dios, como la norma de su vida. Porque muchas veces podríamos decir, bueno, yo tengo mi conciencia libre, yo no lo hice con ninguna intención, mi conciencia está libre, no me culpa nada. Bueno, eso no significa que tu conciencia sea buena. Puede estar libre por diferentes razones. Tú puedes estar tan cauterizado que ya tu conciencia no te dice nada. Pero la buena conciencia no es aquella que es libre solamente, sino aquella conciencia que está informada por la verdad de la palabra. Y que está informada no solamente un tiempo, sino constantemente. La palabra informa a esa conciencia. Está instruida por la palabra, está afinada, está alineada, está sintonizada con la palabra. Hermano, quiero decirte que muchas veces tu conciencia te puede engañar. Sí, te puede engañar. Y te puede hacer sentir que al practicar cierto pecado, y no estoy hablando de pecados extravagantes, sino pecados como la mentira, como la ira, como la murmuración, comienzas a sentir que, bueno, no pasó nada y tu conciencia no te acusa, pero eso no significa que tengas buena conciencia. Simplemente no le estás informando lo que Dios dice acerca de eso. Y has dejado de escuchar lo que Dios dice acerca de eso. Pero es necesario que esa buena conciencia sea cultivada a través de la información que nosotros le damos a esa conciencia con base en la palabra. La conciencia es un instrumento que Dios ha puesto en nosotros para examinar allí lo profundo. Y por eso el escritor de Hebreos dice que la palabra es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué está intentando mostrar? Que es esa palabra que llega a tu conciencia, donde nadie más entra.
Yo no puedo juzgar tu conciencia, ningún ser humano puede juzgar la conciencia, pero la palabra de Dios puede llegar ahí y encender tu conciencia y decirte: eso que estás haciendo, a lo que tú te has acostumbrado, a tu forma de vivir, está mal. Así pues, antes de juzgar a tu hermano, antes de levantar tu dedo acusatorio, informa tu conciencia con la verdad de la palabra. ¿Cuáles elementos llevamos? Corazón puro, buena conciencia, y Pablo continúa diciéndole: una fe no fingida. La fe en la que está pensando Pablo es una fe que se basa en el conocimiento de Dios. Esa fe que no tiene variaciones, sino que está fundamentada en la revelación de Dios, en lo que Él ha dicho de sí mismo, de su carácter. Una fe arraigada en el carácter de Dios, una fe arraigada en las promesas de Dios. Esa es una fe sincera, sin dobleces. Es una confianza plena en Él. ¿Y cómo se da eso? ¿Cómo es una fe no fingida? ¿Cómo se produce esa fe no fingida? Pues por medio de una relación con el Evangelio, precisamente. Una relación de dependencia a Jesucristo, intentando conocer cada día su carácter, sus atributos, sus promesas, donde yo cada día me enamoro de Él y veo su revelación, su gloria, y de día en día soy transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Así que esa fe no fingida nace del Evangelio. Esa conciencia buena nace del Evangelio. Ese corazón puro nace del Evangelio. Cristo es el único que puede darte ese corazón puro, esa buena conciencia y esa fe no fingida. Creyente, no estamos aquí para decirte: bueno, lucha por tener un corazón puro, por tener una buena conciencia y una fe no fingida. Eso sería moralismo. Lo que te estamos diciendo es: ven a Cristo para que en la relación que tengas en Él, en la comunión con Él, puedas ver cómo tu corazón es purificado por el Evangelio, cómo tu conciencia de tener tantos lugares oscuros ahora comienza a ser una conciencia buena, y cómo tu fe ahora es estable y firme por ver a Cristo día a día. Ver a Cristo. Así que existe en estos tres elementos una relación estrecha, porque no puedes tú tener un corazón puro independiente de tu conciencia, o tener una mala conciencia y un corazón puro, o tener una fe no fingida y tener un corazón sucio. No, los tres son el fruto del poder del Evangelio. La única enseñanza, por lo tanto, que debe ser admitida en la iglesia es la que tiene el propósito de producir un amor que nace del Evangelio y que se ve como resultado en un corazón puro, limpio, una buena conciencia y en una fe no fingida. Porque eso es lo que hace avanzar el Evangelio. Eso es lo que hace que el plan de Dios avance. Porque precisamente, si me acompañas al ver a los versos que estamos leyendo, que acarrean disputas interminables. Vamos ahí a 1 Timoteo capítulo 1. Versículo 4. Ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles. Estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas.
lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Me llamó la atención cómo esta traducción habla de que el propósito de lo que Timoteo tiene que hacer es que el plan de Dios avance. Pero si estás discutiendo por todas esas cosas, en vez de enfocarte en lo que debes de enfocarte, estás deteniendo el avance del plan de Dios. Y la forma en que Dios ha decidido hacer avanzar su plan es produciendo en el creyente un amor que nace de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Hermanos, para esto enseñamos. El propósito de nuestra enseñanza no es solamente señalar la falsa doctrina. Nuestro propósito en la enseñanza es una sabia administración y distribución del misterio del Evangelio con el fin de edificar a la iglesia. Esa es la razón. Por eso hay grupos pequeños. No para debatir pecaminosamente. Sí, para debatir sabiamente y para la edificación, pero no para debatir pecaminosamente. Para edificar a la iglesia, para producir amor. Ese amor que fluye del Evangelio, que se manifiesta en un corazón puro. Y quiero hacer una aplicación antes de pasar al tercer punto. Hermano, eso no significa que el amor me impida señalar lo malo, porque creo que nuestra tendencia es pasar de un lugar a otro en un péndulo. Pero en amor yo puedo decir la verdad. En amor yo tengo que confrontar. Será algo doloroso, sí, y de pronto pueda generar incluso una tensión entre dos personas cuando alguien me tiene que venir y confrontar. Y me va a preguntar, ¿de dónde sacaste ese principio? No lo veo en la palabra. Y quizá yo le comparta y haya una interacción de argumentos. Pero solo un corazón impuro va a hacer eso para generar división. Pero solamente un corazón puro va a hacer eso para generar edificación. Es necesario decirnos la verdad y es necesario desafiarnos y es necesario argumentar. Eso es necesario en amor, con el fin de edificarnos. Así que no temamos preguntar y argumentar, pero que la intención de nuestro corazón sea el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de fe no fingida, para el avance de la obra de Dios. Ahora, déjenme llegar al tercer punto. Porque Dios nos ha dado su evangelio, atendamos a su llamado para el bien de la iglesia. Atendemos a su llamado o prestemos atención, no solamente cuando desechamos las enseñanzas falsas, cuando cultivamos el amor genuino, sino también cuando mortificamos nuestros deseos egoístas. Presta atención mortificando tus deseos egoístas. Es interesante que Pablo termina el verso 6 y 7 diciendo, algunos se desviaron. Y esta palabra desviaron la utiliza Pablo 3 veces. En todo el Nuevo Testamento solamente la vas a encontrar cuando Pablo la utiliza. Y Pablo la utiliza en él escribe 13 cartas. Y de las 13 cartas que escribe, solamente la utiliza en 2 cartas, específicamente en esta carta a Timoteo, en la primera y la segunda carta. Lo encontramos en 1:6, 6:21 y en 2 de Timoteo 2:18. Y en las 3 veces que lo utiliza para referirse al desvío de los
hombres que enseñaron falsa doctrina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaban allí, pero se fueron, se desviaron. Dejaron de ver lo que tenían que ver. Dejaron de mantener su mirada en el propósito de la enseñanza, porque lee conmigo el versículo 6 y 7 en la Reina Valera, que es la que utilizamos. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y el versículo 7, el primer verbo que encuentras en el versículo 7, ¿cuál es? Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Santiago dice, no os hagáis muchos maestros. No os hagáis muchos maestros, sabiendo que eso trae mayor responsabilidad. Y estos están viendo el enseñar como una plataforma para su propia gloria. Así que ellos no están pensando en la enseñanza como lo que nosotros estamos diciendo. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? La edificación de la iglesia. El que haya el evangelio produzca en ellos amor que nace de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe no fingida. Ellos no están pensando en eso. Ellos lo único que quieren es ser doctores de la ley, porque eso les da un prestigio, una posición. Así que dejaron de ver lo que tenían que ver, dejaron de mantener su mirada en el propósito de la enseñanza, dejaron de considerar que su don de la enseñanza era otorgado por un Dios bueno para la edificación de la iglesia, y comenzaron a escuchar el susurro suave y cautivador del orgullo, de la adulación. Tú sí sabes, nadie en esta iglesia enseña como tú. Tú eres el que viene a revolucionar y a dar edificación única a esta iglesia. Bien sabe Dios que el día que tú seas, serán abiertos los ojos de los aquí presentes y tendrán libertad. Comenzaron a ser seducidos por los aplausos de las personas, porque ese ruido sonaba más fuerte que los desafíos de predicar fielmente la Escritura. Sí, fueron atrapados por las opiniones de aquellos que los adulaban más que por la belleza del Evangelio. Hermano, la raíz del problema de estos falsos maestros es el orgullo. Los falsos maestros se han dejado seducir por esas filosofías que suenan bien, suenan elocuentes, pero acarrean destrucción. Y quiero decirles algo, no eran ignorantes. De hecho, si tú lees el pasaje, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, no es que ellos estaban ignorando lo que hablaban, no sabían hacia dónde apuntaba eso que enseñaban. No sabían el propósito por el cual enseñaban, simplemente estaban enseñando de manera elocuente, pero no sabían el propósito. Eran elocuentes en la ley, pero no se habían olvidado de cuál era el propósito de la ley. No era la ley misma, hacia dónde apuntaba la ley, hacia el carácter eterno, santo, justo de Dios, hacia la cruz de Cristo apuntaba la ley. Pero ellos dejaron de ver la ley y el propósito de la ley. No eran ignorantes, eran sabios en su propia sabiduría, pero se olvidaron. Y mi querido oyente, la tendencia de todo corazón es hacia el orgullo. Lamentablemente nuestro corazón
toma lo santo y lo usa para fines egoístas y arrogantes. El corazón de las personas que enseñan aquí, mi corazón tiene esa misma tendencia, mi querido hermano. Así es mi corazón. Da tirones hacia el orgullo. Los que participamos en un ministerio público, los que enseñamos en a un grupo de personas, tenemos esos tirones en nuestro corazón. Y Pablo le enseña a Timoteo que estos que estaban en camino correcto se desviaron porque dejaron de ver que el propósito no es Luis, no es Himeneo, no es Alejandro, es Cristo. Es Cristo y solamente Cristo. Y eso me lleva a terminar con una aplicación. Hermanos, oren por cada varón que se para aquí en este púlpito, por cada uno de los pastores de esta iglesia, por cada líder de esta iglesia, por cada líder de grupo pequeño. Oren para que Dios nos libre de un corazón orgulloso que nos desvíe, porque estaban, pero se desviaron. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Y que Él es fiel para preservarnos hasta el día de su venida. Pero nunca podemos confiar en nuestro propio corazón, sino solamente en la obra poderosa del Evangelio. Y porque Dios nos ha dado su Evangelio, atendamos a su llamado para el bien de la iglesia. ¿Cómo atendemos ese llamado? Desechando las enseñanzas vanas, cultivando el amor genuino y mortificando nuestros deseos egoístas. Y quiera Dios recordarnos que solo en Cristo podemos tener un amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de fe no fingida. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y reconocer que es tan fácil señalar a los falsos maestros y olvidarnos que nuestro corazón tiene toda la capacidad para ser como uno de ellos. Y la única forma en que nosotros nos mantengamos firmes sin fluctuar en esa esperanza es predicándonos el Evangelio de Jesucristo cada día. Ayúdanos a ver el Evangelio. Ayúdanos a cantar estas verdades que cantamos no solamente aquí, sino a recordarnos esas verdades allá afuera, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales. Ayúdanos a recordarnos que este corazón orgulloso escuchará ese susurro, pero ayúdanos a mortificarlo día a día a través de ese poderoso evangelio que tú nos has dado, y que jamás la oscuridad llegue a esta iglesia, sino que cada día velemos para que el evangelio esté prendido, esa luz del evangelio esté prendida en esta iglesia desde hoy y hasta el día de tu venida.